Afina tu guitarra y la cejilla al 1. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una falseta muy emblemática, ¿de acuerdo? Con esto vamos a ensayar mucho el arpegio al revés, así que voy a aprovechar esta falseta para meterle muchísima caña al arpegio. La falseta es por bulería y va en la menor. La falseta la voy a hacer a dos velocidades, una muy rápida y después al final del vídeo os voy a hacer la lenta, ¿de acuerdo? Para que una vez que hayamos aprendido la falseta podamos tocarla muy lentamente conmigo, para que nos demos cuenta cómo se mete con el compás, ¿de acuerdo? Así que deja lo que estás haciendo, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, tenemos que saber que la falseta está en la menor ahora. Empezamos con un 5 en la primera cuerda, un 6 en la segunda y un 7 en la tercera. Y hacemos un arpegio primero doble, ¿vale? Que sería cuarta con el pulgar y ahora tercera, segunda, primera, segunda, tercera, ¿vale? Que es índice la tercera, medio la segunda, anular la primera, medio la segunda, índice la tercera. Esos son los dedos que tenemos que hacer. Sería... Ahora el dedo 2 lo quitamos y ponemos un 3 en la primera cuerda con el dedo índice. Y hacemos el arpegio al revés. ¿Vale? Que es primera, segunda, tercera. Anular, medio, índice. Ahora un 0 en la primera, quitamos el dedo 1 y ya tenemos 0. Y seguimos igual. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Ahora, un 6 en la sexta, ¿de acuerdo? Con el dedo 2. Y un 5 en la primera cuerda con el dedo 1. Y hacemos lo mismo que antes. La sexta, el arpegio doble. Y ahora quitamos el dedo 1 y hacemos el arpegio al revés. Y otra vez. ¿Vale? Ya tenemos la segunda parte. Sería... Ahora lo que hacemos es... Ponemos la tercera cuerda en el quinto traste con el dedo 2 y un 7 en la cuarta cuerda. Y hacemos el arpegio desde la cuarta, ¿de acuerdo? Mira, el 0 en la quinta con el pulgar y ahora ya cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. ¿Vale? Pero realmente igual que antes. Hacemos. Ahora ponemos un 3 en la primera y hacemos el arpegio desde la primera, el al revés. Sería primera, segunda y tercera. Y ahora quitamos el 0. ¿Vale? Y el arpegio desde la primera sería. Y ya los vamos a un fa séptima mayor, aunque realmente como no ponemos la quinta podemos poner este acorde también. Porque realmente va a ir los dos acordes porque no tocamos la quinta. Entonces yo pongo el fa séptima mayor porque me gusta más. Pero podemos poner estos dos acordes, ¿vale? El la menor con bajo en fa o el fa séptima mayor. Os lo voy a enseñar con el fa séptima, sería cejilla en la cuarta cuerda, un 2, otro 2 en la tercera y un 3 en la quinta cuerda. Y hacemos sexta, pero el arpegio desde la cuarta. Que realmente, si no quieres poner el dedo 4, no hace falta ponerlo. Pero bueno, yo lo pongo por si acaso. Entonces sería el arpegio doble también. ¿Vale? Aquí solo un arpegio doble, ¿de acuerdo? Cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Y ahora ponemos el mi frigio y lo mismo. Sexta. Y desde la cuarta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. El mi frigio sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 1 en la tercera, ¿eh? Entonces voy a hacer esa primera parte. Y lo volvemos a repetir. Y ahora aquí para rematar ponemos un la menor, ¿vale? Que bueno, yo lo he puesto con él, en vez de tocar el 0 en la quinta, que es más fácil, sería un 0 en la quinta y ahora un 3 en la cuarta y un 5 en la tercera y un 5 en la segunda y hacemos el arpegio también desde la cuarta, o sea, sería 0 en la quinta y cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Y ya los quedamos con el arpegio al revés, segunda, tercera, cuarta, segunda, tercera y cuarta.
pasa es que yo pongo esta nota, que es la misma, que es un La también, ¿vale? Y lo hago desde la sexta. Pero realmente lo podemos hacer más fácil desde la quinta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ¿te ha gustado esta falseta? Realmente podemos ensayar muchísimo los arpegios doble y el al revés, y es muy bonita, así que matamos dos pájaros de un tiro. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte al canal, de sobre todo darle a la campanita, que es la única manera que tengo para que YouTube te avise de mis vídeos cada vez que los subo. Y estoy subiendo muchísimo material para que vayas creciendo todos los días con tu guitarra. Y acuérdate también que si te ha gustado este vídeo, me dé un buen like, ya que eso me ayuda muchísimo. Si sabías esta falseta, pues coméntamelo. Si no la sabías, coméntamelo también. Y también me podéis etiquetar en Instagram cada vez que habéis aprendido alguna falseta mía. Y si queréis un pasito más allá con tu guitarra y aprender a acompañar, por ejemplo, esta canción y muchísimos palos del flamenco como alegría, bulería, soleá, no sé, granaína, pues puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes voy subiendo toda la semana un vídeo. Así que no te lo pienses y únete. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!